también soy catequista, pues Jesús es quien me ilumina. de su mano no me soltaré. Yo soy un tallerista, Y también soy catequista, pues Jesús es quien me ilumina. su palabra por todo el mundo, su palabra por todo el mundo, su palabra por todo el mundo yo llevaré. Tallerista Muy buenas tardes, hermanos, hermanas talleristas que cada lunes nos sintonizan en ese su programa. Estoy en el taller del maestro. Soy el padre Mariano Rincón Alonso. Estoy con ustedes una vez más para compartir la palabra de Dios y el mensaje a todos los talleristas que nos escuchan y también los que no son talleristas, pero son hermanos en la fe, para que atentos a la palabra, atentos al mensaje, podamos continuar nuestro seguimiento del Maestro Jesucristo. Bienvenidos, hermanos talleristas, a su programa el día de hoy. Damos comienzo en punto de las 7:04 a este que es su programa y donde los esperamos cada lunes listos para evangelizar a través de este medio y pues que todo lo que les vayamos a compartir pueda ser de mucha ayuda para ustedes y también de formación. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es Pamela Salazar y como cada lunes me gusta acompañarlos aquí en el taller del maestro, aprender más de su palabra y de lo que nos deja el testimonio de ser un tallerista. Buenas tardes, les saluda su hermana Selena y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes un lunes más, sabiendo que cada día podemos aprender más y creo que el día de hoy los temas que tenemos pues son muy importantes para poder aprenderlos y también llevarlos a la práctica. No se despeguen, quédense con nosotros, por favor. Muy bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy, como cada lunes, ¿qué nos dice la palabra en este próximo domingo del tiempo ordinario, número 24? También vamos a compartir alguna idea en la que puedan transmitir este mensaje a las familias en Misa con Niños. También vamos a conocer algunos puntos que el Papa Francisco nos compartía acerca de las características del perdón de Dios. Y también vamos a tener avances para compartir con nuestros hermanos para el 6º encuentro de talleres de Misa con Niños. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si hacemos la oración del tallerista como cada lunes, esperando que los hermanos talleristas que nos escuchan y que llevan a cabo este apostolado, al comenzar sus reuniones, pues todos oren al maestro, ¿verdad?, con estas palabras? Vamos a esperar a que aparezca en la pantalla para que nos sigan también ustedes que nos ven a través de Facebook. ¿Listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Maestro, tú que me has elegido para servirte en este apostolado del taller de Misa con Niños, permíteme que sea instrumento para que pueda llevar a cabo la misión de enseñar tu palabra a todas las familias, especialmente a los niños y a las niñas. Que el Espíritu Santo me ilumine y el amor del Padre esté siempre en mi corazón. Amén. 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 Muy bien, una vez realizada la oración en la cual invocamos a nuestro Maestro Jesucristo, a quien servimos de corazón, vamos a felicitar a nuestros hermanos que cumplieron años durante la semana y pues vinieron a darle gracias a Dios aquí a la Misa con Niños en la comunidad del Señor San José. Sus nombres son Neri Martínez y Ricardo Lara, son nuestros hermanos del coro de Misa con Niños. También nuestra hermana Cristina Páez, Victoria Amaya, Marcelo Sandoval y Rosy Castañeda. Muchas felicidades, que el Señor los bendiga y los guarde y llene su corazón de mucho amor. Muy bien, felicidades. Ahora escuchemos el canto que ya les debíamos. Sí, escúchenlo completo. Por todos los que no lo hemos puesto anteriormente. ¡Todos!
El que aparezcamos en la pantalla en Facebook no crean que es por vanidad. Lo que pasa es que cuando ponen así otra imagen, de pronto aquí se alborotan. Y así, mira, tranquilito. Si así ya vieron qué hacen. Imagínense cuando la imagen... Hacemos. No, por favor. yo trato de mantener aquí el orden como siempre para aprovechar la hora del programa. Después se nos va y luego andamos a las prisas. Muy bien. Bueno, y pues una vez que ya felicitamos a nuestros hermanos que cumplieron años durante la semana y que también ya iniciamos nuestro programa encomendado a Dios, pues bueno, vamos a disponernos para abrir todos nuestros oídos y escuchar con mucha atención el mensaje de Jesús. Abrimos nuestra mente para poder comprenderlo. Abrimos nuestro corazón para poder hacer vida a esa palabra. Y finalmente abrimos nuestros labios para gritar con fuerte voz: Habla Jesús, que tu amigo te escucha. Y vamos a escuchar del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu hermano como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Aparece este evangelio un tanto sencillo y fácil. Vamos a ver las reflexiones de nuestras hermanas para compartir con ustedes. Así es, y antes de empezar con la reflexión que les quiero compartir, los invito también a que nos compartan su reflexión de este evangelio, que es lo que les dice Jesús a ustedes como cristianos y como hermanos talleristas, para que demás hermanos podamos también conocer y también tomar alguna idea para considerar para la representación. Muy bien. Y bueno, cuando leí el evangelio y hacía mi reflexión, llama mucho mi atención la primera parte donde le preguntan a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Yo creo que esa pregunta, bueno, en lo personal también me la he hecho en algunas ocasiones de que, bueno, si alguien me ofende tantas veces o siempre de la misma forma, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Cuántas veces tengo que hacer eso o perdonarlo realmente? Dios nos muestra su amor de muchas formas, de diferentes maneras, y una de esas formas es haciéndonos el regalo del sacramento de la reconciliación, para nosotros poder acercarnos a Él para pedirle perdón, y siempre nos perdona. Tendríamos deudas infinitas con Él de tanto que nos perdona. Él nos pide, Cristo nos pide que seamos como Él, que vivamos como Él, que actuemos como Él. Nos dice que amemos a nuestros hermanos como Él nos ama, pero dentro de ese amor también se refiere al perdón. Dentro de ese amor a mi hermano también se refiere a la misericordia. Y es una obra de misericordia espiritual que nosotros como cristianos que nos llamamos ser, pues también deberíamos poner en práctica, perdonar a quien nos ofende.
Y esto realmente pudiera parecernos complicado para quienes somos orgullosos, que no nos gusta reconocer cuando nos hemos equivocado, pedir perdón o también aceptar ese perdón. Pero yo creo que cada vez que nos sintamos así de esa forma, deberíamos preguntarnos cuántas veces han sido las veces que Dios me perdona cuando yo le he fallado, cuando no he sido como Él me lo pide, cuando no he perdonado como Él me perdona. Muy bien. Muchas gracias, Alo, por compartir tu reflexión. Hace tiempo teníamos como una plática que hablaba sobre el perdón y alguien decía, es que tú eres capaz de perdonar todo lo que te puedan hacer. Y me hizo como reflexionar mucho, digo, no lo había pensado como que, bueno, obviamente piensas como que en lo peor que te puede pasar o lo peor que te puede hacer alguien y tú dices, difícil. Y me quedé callada y no respondí. Y me dice, ¿pero por qué no me respondes? Le digo, porque estoy pensando tu respuesta. La respuesta que te tengo que dar, pues tiene que ser la mejor para mí, lo que yo pienso y lo que yo siento. Y dentro de lo que yo pienso y siento, también qué es lo que yo conozco, qué es lo que he aprendido el estar caminando al lado de Jesús durante este tiempo, ¿no? Entonces él me decía, bueno, pero no metas la cuestión de la religión. Le digo, bueno, es que es algo que yo no podría dejar porque es algo que a mí me forma y es algo que a mí me llena y me hace ser feliz también. Entonces yo le decía que sí podría perdonar todo. Y me ponía miles de ejemplos. Y le digo, pues es que la respuesta tan fácil para mí es, ¿por qué yo no voy a perdonar algo si Jesús me perdona todo a mí? Entonces, si yo no perdono a un humano que sé que se puede equivocar igual que yo, ¿cómo le voy a pedir yo a Jesús que Él sea misericordioso conmigo? Si yo no estoy dispuesto. Esas eran 2 personas y después se unieron otras 2 personas y nos quedamos mitad. 2 decían que ellos no podrían perdonar todo y los otros 2 decíamos, sí podemos perdonar todo siempre y cuando tengas en tu vida como ejemplo a Jesús. Y yo creo que esto es como que lo que cae hoy perfectamente y lo vuelvo a repetir. Sí, perdonar es difícil, te lleva un tiempo, llevas un proceso, pero yo creo que cuando ya tú piensas y analizas todo lo que tú también te has equivocado y que a lo mejor sí hemos hecho cosas malas y hemos caído en pecado, tú dices, Jesús me perdonó a mí. ¿Por qué yo no puedo perdonar al hermano que es igual que yo, que sabemos que es un mortal y que se va a equivocar? Así es, hermanas. Bueno, pues escuchando el Evangelio que nos habla acerca del perdón, pues nosotros como cristianos católicos no podríamos estar ni siquiera hablando del perdón cuando no lo hemos experimentado por parte de nuestro Padre Dios. Es decir, no puedo decirle a alguien que perdone a su hermano cuando yo ni siquiera he vivido este perdón, esta misericordia por parte de Dios. Y creo que nosotros somos los que ponemos ese filtro o esa coladera para ahorrar tantas cosas malas, tantos pensamientos negativos, tanto rencor hacia nuestros hermanos que pues hayan hecho alguna acción hacia nosotros. Y vamos guardando todo eso y somos nosotros quienes ponemos ese tapón para que ahí se quede y que nos trae a nosotros el no perdonar a nuestro hermano. Deberíamos pensar mucho en estas consecuencias que nos traen, no para el que no has perdonado, sino porque tú te quedas con toda la basura, con todo esto, con este rencor que no te va a dejar vivir. Y que si ya hemos llegado a un tope suficiente y decimos, es que no puedo vivir con esto, es que siento demasiado rencor hacia alguien, es primeramente buscar el perdón de Dios. El Señor no es porque no te quiera perdonar, es porque nosotros no queremos recibir su perdón, no queremos acercarnos a Él porque en algún momento de nuestra vida pues ese pecado pensamos que es imperdonable y acercándonos a Dios de Él recibimos su misericordia. Y cuando ya hemos recibido su misericordia y aún siento todavía pues algo hacia mi hermano, pues es pedirle su ayuda para que Él trabaje en mi corazón, para que Él sea quien me ayude a perdonar a mi hermano. Pero el primer paso, como ustedes lo decían, es buscar la reconciliación, es buscar ese perdón que Dios tiene para mí y que soy yo quien no lo he querido buscar. Todo dicho. ¿Qué fue? Nada. Todo dicho. Solamente agregaré una humilde idea a lo que Sí. ¿Qué? Maestra Bueno. Olivia nomás no va a Sí, agregar claro, humilde ¿verdad? idea. No, bueno. Como Pedro escuchamos en el Evangelio,
Somos nosotros muy dados a medir, ¿verdad? En el tiempo y a cuantificar. O sea, ¿cuántas veces? Y ahorita hablaban de procesos, de tiempo. Y es cierto. Pero porque somos así, humanamente, ¿verdad? Tenemos que entender la palabra de Dios, lo que Jesucristo nos dice, precisamente en la parábola que comparte sobre el reino de Dios. Y el punto es este, y creo que lo olvidamos, por eso a veces hablamos de tiempos, o sea, perdonar es un proceso, o sea, se lleva tiempo perdonar, o cuántas veces, y siempre es lo mismo, en fin. Recordemos, ¿verdad?, que el perdón es un don de Dios, es un don que Él nos da, sin el cual será muy difícil hacerlo. No podremos perdonar como Jesucristo nos perdona. Preguntémonos, ¿cuánto tiempo le lleva a Cristo perdonarnos? Nada. Pues nada. Sí, raro. ¿Y cuántas veces lleva Cristo perdonándonos? Toda Sí. la vida. Muchas, exactamente. Por eso nosotros debemos, lo primero que debemos hacer ante la ofensa, sea recibida, o ante la ofensa que también nosotros podemos hacer, es pedir el don del perdón. O sea, es un don. Solamente de Dios lo podemos recibir. De lo contrario estaremos, repito, hablando de tiempos y de cantidades. Cuando el don lo pidamos y se nos da, porque se nos da, no habrá procesos que tengamos que vivir, ni cuentas que debamos llevar. Entonces, hay que pedir el don de perdonar como somos por Dios también perdonados. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y De bueno, nada. pues vamos a un breve corte musical y regresamos nuevamente aquí a su programa para compartirles una idea que pueden considerar ustedes como taller de misa con niños en la elaboración del mensaje que van a transmitir a las familias. Saludos a mi hijada Mariana, que está en controles. Así. Saludos, Saludos, Mariana, porque hoy nos gracias. está apoyando aquí en el programa. Así es, mi hijada. ¿Qué se ríen? Nada, está Pues la bien. envidia ¿no? que... No, para nada. De la risa de ella. Ah, Ahorita le tomamos video a ella. ujú. Sí.
Estamos en su programa. Estoy en el taller del maestro. En el taller del maestro estamos. Y les recordamos nuestros medios de contacto en donde nos pueden escuchar y también nos pueden escribir. Estamos en Facebook, en las páginas Radio Crisol de la Alegría, en la página de nuestra comunidad que es Parroquia Señor San José y la página oficial de los talleristas que es Directorio TMCN, en donde estamos transmitiendo en vivo el día de hoy su programa. Además pueden escucharnos si están aquí cerca de la comunidad a través de la FM en la 88.5 y pueden descargar la aplicación que es Radio por Internet en sus dispositivos Android y Apple como Radio Crisol de la Alegría. Es un icono morado y pueden escucharnos a través de la señal 1. Y bueno, saludamos a nuestros hermanos que nos están escuchando, quienes se unieron a la transmisión o quienes se han estado uniendo. A nuestro hermano Diego Beltrán, que nos escucha el día de hoy, también a Lilia Macías, a una catequista aquí de la comunidad, Maite Coronado, también a Gloria Rivas Castro, a Fátima Ansúrez, a Jessy García, a Rosy Castañeda, a Humberto Salazar, a Alejandra Pacheco y también a Víctor de la Rosa, que nos envía saludos. A Mariana Alejandra, que nos ayuda aquí en controles, aquí en cabina el día de hoy. También saludos a María del Rosario Rodríguez. Saludos Taller de Misa con Niños Santiago Apóstol. También saludos a Marisela Trejo, que nos escucha, también es una tallerista. Y a Eduardo Puente. ¿Sí? Sí. También saludos a Eduardo Puente, que nos dice saludos desde la comunidad Nuestra Señora de la Merced. También a Gustavo Escamilla. Saludos, aunque no nos está escuchando en este momento, pero después nos escuchará en la retransmisión, ¿verdad? Sí, muy bien. Que se va a quedar bien guardadito. Así es. Saludos, Gustavo. Y pues para compartirles la idea con la que pueden transmitir el mensaje que nos deja el Evangelio, pues como lo decía el Padre Mariano en la reflexión, el perdón es un don, es un regalo que nosotros recibimos del Señor y pues para eso tenemos que pedirlo. Podemos el ejemplo de algún hermano que necesite este perdón de Dios y que algún personaje que le dé la enseñanza, pero que le enseñe que el perdón no es un proceso, no es de tiempo, no es el que cura las heridas, sino que es un regalo que viene de Dios y que debemos pedirlo y que de esta manera pues sabremos recibir el perdón de Dios y así también perdonar a nuestros hermanos. Sí, sí, porque solemos decir, el tiempo todo lo sana, el tiempo todo lo cura, y no es así. Pasó el ¿verdad? tiempo y seguimos igual, ¿no? Ya pasó mucho tiempo y casi no vamos avanzando. Ajá, así es. Para el cristiano, para nosotros católicos, es un regalo de Dios que hay que pedir. Recordamos el cántico, ahorita les decía a las hermanas, el cántico de San Francisco, ¿verdad? ¿Cómo va a cantar? El ser perdonado, sino perdonar. Sí, no, perdona. Hazme un instrumento, o sea, hazme un instrumento, yo no lo puedo hacer, tú sí lo puedes hacer en mí. Ujú. Igualmente el perdón, me cuesta perdonar, pero si tú me das el perdón, el regalo del perdón, yo lo puedo hacer como tú lo haces. Bien. Y bueno, pues parte también de nuestro contenido que les tenemos preparado para ustedes el día de hoy, pues es un artículo de una página católica que se llama Catholic Link. Ahí pueden buscarlo para verlo más a detalle si gustan Bueno, después. ahí lo buscamos en lo que sigue. No, No. si lo pueden, para que ellos sepan la perdón. fuente de donde Perdón, estamos perdón. compartiendo, o sea, Ok, que ok. no son palabras vivamente de nosotros. Oiga, como el Papa Francisco, ahora que fue a Colombia, Ujú, habló mucho de la reconciliación y el perdón. sí. Precisamente porque nuestros hermanos colombianos en el país de Colombia viven una transición un tanto difícil, en donde el Papa insistió, si no hay perdón, no hay reconciliación, no va a haber paz. Y es lo que buscaba el Papa, por eso fue un mensajero de paz. Y nos invitaba, de hecho, algunas homilías o algunos mensajes que compartió iban directamente a esto, ¿verdad? A que en cada corazón de nuestros hermanos colombianos existiera el perdón para poder ofrecerlo y recibirlo. Bueno, Así es. perdón. No, está muy bien. Gracias. Muy bien. Y bueno, este artículo lo pueden buscar, se llama Las 7 inigualables características del perdón de Dios. Ujú. Si ya después para que lo lean más a detalle o lo compartan con algún hermano, además de la transmisión del programa el día Muy de bien. hoy, ¿verdad? Y bueno, pues este artículo con estos algunos puntos o consejos son características que el Papa Francisco nos comparte acerca del perdón en algunas de sus homilías. Ujú. Y pues bueno, bien lo decíamos ahorita en nuestras reflexiones,
perdonar a nuestros hermanos pues no es fácil para nosotros como cristianos, como seres humanos que habitamos aquí en la tierra y que caemos constantemente en pecado, ¿verdad? Y pues tampoco pedir perdón nos es muy sencillo, pues porque somos muy orgullosos y nos cuesta mucho trabajo Soberbios. sanar esas heridas de nuestro corazón. Ujú. Pero pues tenemos que perdonar, es algo que Jesús nos pide, es algo que Jesús nos invita y que es parte de las características de un cristiano católico. Perdonar a quien nos ofende. Así que pregúntate o preguntémonos, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar una ofensa? ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? Vamos a ver, vamos a escuchar. El primer punto que nos habla es que Dios está ansioso de perdonarnos. Esto me viene a una imagen muy tierna de Dios, así con los brazos abiertos, esperando que nosotros busquemos ese perdón que Él tiene para nosotros. Y que de esta manera, pues como lo habla en la parábola del Padre Misericordioso, que ya esperaba a su hijo, y cuando él regresa y está arrepentido y le pide perdón, pues el padre ya está dispuesto a perdonarlo. Si el hijo no había regresado, pues era porque él no quería, no porque su padre no lo haya querido perdonar. Pues así Dios está ansioso de que nosotros busquemos este regalo que él tiene para nosotros, y que si al conocer esto y como cristianos católicos busquemos de inmediato este perdón que él tiene para nosotros. De hecho, dice San Agustín, parafraseando una frase de San Agustín, dice, Dios tiene más hambre de perdonarnos que nosotros de pedir perdón. Sí. Sí, es cierto. Y si queremos ¿Eso es realmente, cierto? si queremos realmente ser misericordiosos como Dios Padre es con nosotros, pues lo primero que podemos hacer es ver cómo Dios nos perdona, que no se tarda nada en perdonarnos, y pues precisamente ese es uno de los puntos. Cuando yo leí el artículo y veía el título de ese punto, Mira. decía Dios perdona de inmediato. Yo no lo había leído. Y yo, dice, Dios perdona de inmediato. Y dije, chis, ¿por qué de inmediato? O sea, ¿cómo nosotros vamos a perdonar rápido? En mi pensamiento así. ¿Cómo voy a perdonar rápido? Se supone que debe ser un proceso, o sea, que no es tan fácil. Y luego dice el padre en la reflexión que compartió hace un momento, que Dios nos perdona de inmediato. Ya te ibas Así a saltar también. este punto de decir, no. Sí, no, eso no lo dije. Sí, y incluso iba a preguntar cómo esto, ¿no? Y cuando el padre lo explica, pues resolvió esa inquietud que yo tenía cuando leía el artículo. Pues Dios nos perdona de inmediato, o sea, y en esta parábola de el Padre Misericordioso, así como lo llama también el Papa Francisco, Ujú. el padre ni siquiera le da oportunidad al hijo que vaya a pedirle perdón, o sea, que le diga todas las palabras en las que le está pidiendo perdón, sino que apenas llega o lo ve llegar y él le manda a poner una vestidura, manda a ponerle un anillo, unas sandalias, todo, y lo perdona de Pero inmediato. sobre todo lo más importante es el abrazo. El otro, De cómo lo recibe, un ¿no? complemento, sí. Sí. ¿Cómo es que él ni siquiera da oportunidad que el hijo diga, perdóname padre, Sí. me equivoqué? O sea, Sí. lo recibe totalmente con ese abrazo, y es ahí Ujú. donde él nos invita a esa inmediatez de Sí. nosotros también vivirlo. Que, órale, o sea, es como que llevarte esa enseñanza el día de hoy, pero para ponerlo en práctica. Bueno, nomás hay que distinguir y hay que tener claro. El abrazo del padre al hijo que regresa a casa es el signo de la reconciliación, el signo del perdón. Sí. La vestidura que recibe, las sandalias y el anillo es la restitución de la dignidad que por el pecado había perdido. Hay que tenerlo claro, por eso hay que estudiar Sagrada Escritura. Ya, Bienvenido a la ya clase. estamos en eso. Muy bien, bueno. Y otro Ya ejemplo está. también muy claro de que Dios nos perdona de inmediato, pues es cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Sí. ¿Cómo confesamos todo eso que hicimos en bastante tiempo, en un tiempo muy prolongado, y simplemente bueno, no es simple, porque nos acercamos al sacramento de la reconciliación y el sacerdote, pues nos perdona los pecados en nombre de Dios. Ujú. Y es de inmediato, o sea, ya estamos en gracia de nuevo con Dios otra Porque vez. estar calentando Sí. o guardando todo el tiempo ahí, eso sí, sabemos que Dios nos va a perdonar. Y que algo que nos menciona este punto es que no evitemos la tentación de decir yo eso no lo puedo perdonar, o también decir jamás te perdonaré, porque de esta manera pues no le estamos permitiendo a Dios que haga lo suyo con este regalo del perdón. De que a veces somos como los acumuladores.
No como la batería del carro, no, como, o sea, acumulamos, nos gusta Como un acumular. ratón que guarda el Hasta Que que ya guardamos nos todo, cansamos. exactamente, ¿no? Y a veces ni nos cansamos, ahí seguimos. Ya lo Así como los hermanos que normal. tienen este problema de que acumulan muchas cosas y guardan y guardan. Que y para ellos guardan. es normal. Normal. Sí. También a veces nosotros. Sí, es nosotros normal, también. pero no es normal. Ujú. Muy bien. No podemos dejarnos como de llegar a ese momento. Tendríamos Claro. que estar actuando antes. Y también otro de los puntos que tenemos ahí es cómo se hace una fiesta, ¿no? Sí, El el perdón. perdón Claro. de Dios es una fiesta y también el ejemplo es cuando tú vas a la reconciliación, cómo sales, o sea, te sientes tan ligero, sientes esa paz, esa tranquilidad que para ti te da felicidad. O el día que nos tocó una experiencia en la Eucaristía, fuimos a misa y llegamos tarde, entonces pues no vamos a comulgar. ¿Cuándo? No, una vez. Que no comulgamos, entonces volteo y le digo, Adrián, a mi esposo, le digo, siento raro, y él voltea y me dice, siento muy feo no poder pasar a comulgar. Entonces ahí dices, bueno, al recibirlo también haces como que esa renovación de estar otra vez con Cristo y de estoy puro para volver. Entonces es como esa fiesta que nosotros podemos hacer en nuestra alma. Pues dice Jesús, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no ocupan arrepentirse. O sea, imagínate, a veces el cielo está muy tranquilo. ¿Por qué? Pues porque no hay un pecador que se arrepienta. Así es. Y en esa parábola el Papa Francisco... Si no, imagínate, puras pachangas se volvería al cielo. ¡Ey! Pues en la sí. parábola del Padre misericordioso, pues eso es lo que hay una fiesta, o sea, no se Claro. olvidó la ofensa, no se olvidó la falta del hijo, sino que pues hizo una fiesta porque el hijo se había Claro. arrepentido, había vuelto a la vida, se había renovado una vez que él había pedido perdón. Es así como Ujú, también en nuestra ujú. vida, en nuestra alma, pues debe haber una fiesta una vez que pedimos perdón o que también otorgamos el perdón. Así es. Otro de los puntos es que Dios no es quien nos acusa, somos nosotros quienes nos estamos Claro. acusando de esto que hicimos, de este pecado que traemos. Hay una frase que dice, antes del pecado, el diablo nos asegura que no tiene consecuencias esto que estamos haciendo. Y después del pecado, el diablo nos dice que esto es imperdonable. Entonces llegamos nosotros a sentir que esto que hice, pues nadie me lo puede perdonar y me lo tengo que quedar y de ahí vivir las consecuencias. Entonces, en este punto, pues el Papa Francisco nos recuerda que Dios no es quien nos acusa, así como en el episodio de la mujer adúltera, que Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están estos los que te acusaban? Nadie Ujú. te ha condenado. Y ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Sí. Porque nadie puede acusar a nadie. Porque no somos los indicados para hacerlo. Y de hecho, una de la fórmula, bueno, aún todavía muchos hermanos y hermanas lo usan y es la correcta. Cuando nos reconciliamos en el sacramento, antiguamente o hace algunos años todavía se decía, y es correcto, cuando el penitente se acercaba, comenzaba diciendo, me acuso, Padre, de haber hecho esto. Me acuso, o sea, no es que el otro me acuse o Yo. incluso tú me acuses, sino yo me acuso, o sea, yo mismo me acuso de que hice esto y esto y esto y esto. Y así uno asume la responsabilidad del pecado y no le eche la culpa a los demás, porque a veces solemos hacer eso. Padre, me peleé con mi esposo, pero es que él es muy... Entonces ya comenzamos a excusarnos y ya no es Y no es yo me aceptarlo. acuso. No, o sea, es yo me acuso de haber hecho esto, esto y esto y esto. Porque estamos delante de Dios, ante quien pues no podemos ocultar nada. Entonces, sentirnos con esa responsabilidad de que nosotros somos la causa del pecado, de haber pecado, y no culpar a los demás. Así es. Perdón. Pues está Porque muy bien, está gracias bien, por gracias a Dios. complementar, padre. Y ¿Es su bueno, programa? el Papa... Ah, sí, bueno, ya lo había en la olvidado. intimidad. Yo en el centro. El Papa Francisco en una de sus homilías nos Ajá. dice, ¿quién es el acusador? En la Biblia se llama acusador al demonio, a Satanás. Jesús juzgará, sí, al final del mundo, pero Ujú. mientras tanto, Él intercede, Él defiende. Y nosotros deberíamos preguntarnos, bueno, ¿nos queremos parecer a Jesús? Pues entonces no deberíamos juzgar, al contrario, deberíamos perdonar. Por eso. Ujú. Muy bien. ¿Es la quinta o Sí, un tenemos el corte quinto musical? que es... Ah, sí, Sí. vamos a un breve corte musical Un y breve, volvemos 4 aquí minutos, 5 con minutos. más. No, es breve. Ah, ok, 2 minutos. Claro. Con más de su Está bien. programa, estoy en el taller del maestro.
Estamos en el programa. Estoy en el taller del maestro. Y saludamos a nuestros hermanos que se acaban de unir a la transmisión. A Estrellita de la Cruz, una amiga de la escuela que nos escuchó. Ah, la que toma selfies. Sí, ella. Bueno, ya no, porque ya no está conmigo en el Con razón te veo muy triste. ¿Por qué te hice una almendrita? También porque todos los días en la mañana llevaba almendras, entonces decía que me decía almendrita en vez de alondrita, porque comía mucha almendra. Sigue. Saludamos también a Blanca Cantú, que nos escucha el día de hoy, también a Elsa García, que se unió a la transmisión. Dice Selena que qué bueno que regresó. Qué Sí. bueno que regresaste. También saludos a Gil Páez, que se unió a la transmisión, y a Oscar Vadillo. Saludos. bien. Sí. Muy bien, entonces estamos con los puntos sobre el perdón. Así es, Sí. dando continuidad acerca de cómo es que debemos perdonar a nuestros hermanos. Otro punto muy importante que debemos considerar es que el perdón de Dios requiere de una transformación. No porque Jesús sea misericordioso con nosotros, nos perdone de inmediato y sepamos que de Él siempre vamos a recibir ese perdón, vamos a caer siempre en lo mismo. O sea, decir que nos hemos arrepentido una vez, pero volver a cometer el mismo error, volver a caer en el mismo pecado. Así constantemente hasta que se vuelva un círculo Que al cabo vicioso. Dios me perdona. Que al cabo Sí. Dios me perdona y va a llegar un punto en donde no me voy a dar cuenta y voy a hacerlo de forma inconsciente, sino que más bien deberíamos, como dice aquí, implica una transformación, pues ponernos, tener en cuenta el propósito de cambiar en aquello que estamos mal, en aquello que hemos fallado y no pues aprovecharnos de la misericordia de Dios que es muy grande, sino transformar esto que no está bien en nuestra vida. Es que no debemos olvidar que la meta es la santidad. Esa es la meta. Y nuestra vida, para llegar a esa santidad, como don de Dios, debe ser una vida de gracia. En donde ya nuestra vida de gracia, como muchos santos y santas nos lo han dicho, no puede soportar el pecado. No puede vivir con el pecado. Y mucho menos, como ahorita lo decíamos, acumular el pecado en nuestra vida. O sea, no podemos acostumbrarnos al pecado. Tenemos que acostumbrarnos a la gracia, porque ese es nuestro llamado original, a vivir en gracia, a vivir la santidad. Entonces, no podemos decir, así como ahorita lo señalabas, de que no, de cabo me confieso y ya. Recordemos las palabras que el mismo Cristo Jesús le dice a la mujer que es sorprendida en adulterio: vete y no vuelvas a pecar. O sea, precisamente no vuelvas a fallar en esto, ¿verdad? Se te perdona una vez. Se te puede volver a perdonar, sí, pero no por eso vas a justificarte. O vas a buscar precisamente eso, de que al cabo me acerco a la confesión y me perdonan. Eso es precisamente ofender a Dios. Sí, y así nos dice el Papa Francisco también cuando vino aquí a México en el Encuentro de Jóvenes en Morelia. Nos decía que había una canción de los alpinistas y que decía: en el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Entonces, que si caíamos una vez, pues que no que nos quedáramos ahí, que al contrario, que nos levantáramos y siguiéramos, que sabíamos que habría recaídas, pero que si la meta es alcanzar la santidad, pues siguiéramos en ella. Pero el quedarnos abajo, pues no íbamos a llegar nunca. Muy bien. Muy bien. Y otro punto es, Dios perdona completamente. Él no está como en partículas o en partes, así como que, bueno, hoy te voy a perdonar el 3%, el 10%, sino un todo, ¿no? Él nos perdona un todo. Y nosotros es la tarea que tenemos, perdonar, porque a veces decimos, sí, te perdono, pero a los 15 días que te vuelvo a ver, yo misma vuelvo a sentir ese rencor, ese resentimiento o lo que te traiga a ti. Entonces te estás dando cuenta que no es un perdón al 100%. Entonces hay que esforzarnos a pedir ese don para nosotros hacerlo también como Jesús, como Él lo hizo con el ladrón, ¿verdad? Lo perdona completamente y entonces ese es como que lo que nosotros tendríamos también que trabajar. Se dice la palabra de Dios que cuando nos acercamos al Señor arrepentidos, Él nos perdona y dice de una manera simbólica, y arroja al fondo del mar, o sea, al abismo, nuestros pecados. Es decir, ya no los recuerda y no nos echa en cara. No nos dice, ¿verdad?, cuando se presenta la ocasión, como a veces nosotros lo hacemos, de traernos al presente ese pasado nuestro y estarnos machacándonos. No. El Señor, una vez que perdona, que muestra su misericordia, olvida. Eso sí tiene mala memoria respecto a los pecados perdonados. Y a veces nosotros no los tenemos, ¿verdad? No tenemos, o sea,
Digo, tenemos mucha memoria de tal modo que siempre estamos recordando incluso pecados que ya confesamos. Ay, para ¿verdad? nosotros que las mujeres que nos dicen que todo guardamos en Ay, nuestro sí. archivo de... Sí. ¿Y te acuerdas cuando no sé qué? No. Y sacamos la lista así larguísima de cosas. No, en el cristiano católico pues no aplica el decirte perdono, pero no olvido. Es perdonar así como Dios perdona todos los pecados en nosotros. Nos dice el Papa Francisco, perdonar significa seguir dando. Perdonar significa donarse otra vez. Ujú. Ujú, Entonces ahí como que nos queda claro, ¿no? sí. Y pues el último punto que nos dice es Dios quien perdona. Cuando hemos pedido perdón, somos nosotros los que ofendemos a algún hermano y le pedimos perdón y ya encontramos esta reconciliación, pues no dejarlo solo ahí, sino ir a buscar en el sacramento de la reconciliación este perdón para que sea Dios quien tome todos nuestros pecados y nos absuelva de ellos. No lo dejemos solamente con que, ya le pedí disculpas y ya me siento bien, me siento tranquilo. No, terminar todo esto y acercarnos al sacramento de la reconciliación, porque es Dios quien perdona estos pecados. Pues muy Así bien. es. Y bueno, pues como sabemos que estamos en el camino hacia la santidad y llevamos una vida de conversión, pues, y debemos vivir a ejemplo de los santos, de los amigos de Jesús, la Madre Santa Teresa de Calcuta nos dice, el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás paz en tu alma y la tendrá el que te ofendió. Muy bien. Y bueno, Bueno, esos son los 7 puntos que nos comparte ujú. el Papa Francisco Sí, el Papa Francisco en algunas de sus homilías. A Para- través de Catholic Link. para aprender a perdonar a imagen de Jesús. Pero, como les decíamos, el perdón es un don que debemos de pedir. No es posible con nuestras propias fuerzas muy limitadas, muy humanas, dar el perdón con estas características que hemos escuchado. Ujú. No podemos perdonar como Cristo perdona si no es que recibimos este don de parte de Dios. Por eso hay que pedirlo siempre para poder perdonar como Cristo nos perdona siempre. Y ya tenemos pues este tema también si lo queremos compartir con nuestros hermanos para que Puede ser un tema de vayamos, formación. un tema de formación para que vayamos a la par con lo que nos dice el Evangelio el domingo. Exactamente, ahí está. Muy bien, bueno, pasamos al último punto de nuestro programa, que es precisamente el próximo, ya a unos meses, 6º encuentro diocesano de talleres de misa con niños, al cual están invitados todos los hermanos talleristas que en sus parroquias viven esta experiencia de la misa con niños. Ya estamos por comenzar las inscripciones por parroquia, pero para esto hemos realizado una dinámica que esperamos nos ayude precisamente para que este 6º encuentro, ¿verdad?, tenga frutos abundantes en todos aquellos hermanos talleristas y hermanas talleristas que sirven en este apostolado. Y esta experiencia que vamos a llevar a cabo es una invitación a todos los coordinadores o encargados de los talleres de misa con niños parroquiales a una reunión que tendremos, ¿verdad?, con un servidor como asesor diocesano, asesor eclesial de los talleres de misa con niños el próximo domingo 8 de octubre. El próximo domingo 8 de octubre te convoco a ti que coordinas tu taller de misa con niños parroquial. Te convoco a una reunión que tendremos aquí en el Templo Señor San José, que la ubicación la vamos a compartir en la página de Directorio de Misa con Niños, la ubicación también en su momento para Sí. que puedan llegar. Ujú. Esta reunión, ¿de qué se trata o de qué se va a tratar? Bueno, es un primer encuentro de un servidor con ustedes para compartir, ¿verdad?, esta experiencia, pero sobre todo compartir la experiencia que tendremos contigo y con el taller de misa con niños que diriges en vistas al 6º encuentro. Vamos a compartir contigo lo que vamos a ese día a llevar y a sembrar en los corazones de todos los hermanos talleristas que asistan. Entonces es muy importante tu asistencia coordinadora. Si no pudieras asistir tú porque de alguna manera en tu agenda, ¿verdad?, tienes algún otro evento o compromiso, envía
a alguien en representación. Lo importante es que nos hagamos presentes para que tú sepas el contenido de esta experiencia del sexto encuentro, lo puedes compartir de una manera general con los talleristas de tu taller, pero sobre todo con tu párroco o vicario parroquial que está encargado de esta experiencia de taller de misa con niños ahí en tu comunidad parroquial. Vuelvo a repetir, el próximo domingo 8 de octubre, en punto de las 3 de la tarde, aquí en el templo parroquial Señor San José, recordándolo en los próximos lunes, y poco a poco estaremos compartiendo contigo algo más de información sobre este sexto encuentro de talleres de misa con niños que celebraremos, primero Dios, el 20 de noviembre. El 20 de noviembre será el sexto encuentro de talleres de misa con niños. El 8 de octubre será esta reunión con los coordinadores de los talleres de misa con niños parroquiales. Si queremos ir en cuenta regresiva, faltan 10 lunes para el próximo encuentro. Muy bien. Uy. 10, 9, 8, Se 7. escucha muy fuerte eso. Muy bien. Gracias, Pam. Y estamos el equipo base preparando ese sexto encuentro. Con la ayuda de Dios y con su gracia lo podremos llevar a cabo junto con tu ayuda y con tu presencia. Así es, padre. Y si no puede venir el coordinador del taller de misa con niños, ¿puede enviar algún representante? Sí. Sí. Ok. ¿Ya? Gracias. Sí. 8 de octubre a las 3 de la tarde en la parroquia Señor San José. Estaremos Los compartiendo esperamos. este mismo aviso en la página del directorio para que ustedes le den compartir a la publicación y llegue a más hermanos. Muy bien. Y un aviso parroquial. Este próximo viernes 15 de septiembre tenemos misa de sanación aquí en el templo parroquial Señor San José, al cual están todos cordialmente invitados. Misa de sanación. Y también tendremos la prefiesta mexicana, noche mexicana por las fiestas patrias. También el viernes por la noche habrá venta de antojitos mexicanos como enchiladas y tortas. Y el sábado 16 de septiembre tendremos nuestra gran noche mexicana aquí en esta comunidad parroquial Señor San José, en donde además de los antojitos mexicanos habrá algunos números musicales, Y un acto cívico también. música, ¿verdad? Y también el acto cívico, es decir, tendremos también la ceremonia del grito de independencia aquí en la parroquia Señor San José, en donde tendremos pues la ceremonia propia de este acontecimiento. El padre Ernesto y un servidor estaremos llevando a cabo esta ceremonia, acompañados primero Dios por la banda de guerra y la escolta de la escuela secundaria número 64. Oh. Para que vean si estoy enterado de todo. mis hijos en las comunidades. Perfecto. Primero Dios los esperamos entonces el 15 por la noche, la misa de sanación, y si gustan llevarse antojitos mexicanos, pues están invitados. Y el sábado 16 la gran kermés, antojitos, música, números musicales y la ceremonia del grito de independencia. Muy bien. Ya terminamos. Y pues bueno, Ya, esto vamos, fue sí. todo por el día de hoy en nuestro programa. Agradecemos que se hayan quedado durante toda la transmisión. Mi mamá, saludos. También a mis sobrinos. Andrea, Sebastián y Fernanda. Así es. Pueden reproducir Perdón. la transmisión cuando concluyamos el programa. Si es que no lo escucharon por completo, pues para que lo compartan con demás hermanos talleristas. Y recordemos las palabras del apóstol San Pablo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso decimos: fuerza, Cristo. C524-712. Hasta la próxima. Vamos a aplaudir. Eso. Te adoramos.